Bueno, continuando con la clase, en este video vamos a hablar sobre lo que es el sistema visual y el sistema vestibular, relacionándolo con lo que venimos viendo anteriormente, sobre todo a nivel de lo que es la propiocepción. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el control postural. Control postural hace referencia a los distintos o cómo actúan los distintos sistemas del cuerpo para permitir de que la persona, por un lado, tenga una buena orientación en lo que es el espacio, tanto a nivel estático como dinámico, para de esa forma poder relacionarse con el entorno y sobre todo desarrollar diferentes funciones motrices, distintos movimientos de forma coordinada, armónica, económica. ¿Sí? Entonces, cuando uno se pone a estudiar este tema, lo que vemos es que nuestro control postural depende eh, mucho de tres sistemas. Por un lado, el sistema visual, que ahora vamos a ver, no es que estamos haciendo referencia a lo que es eh, cómo ve una persona, ese no es nuestro rol, sino eh, cómo influye la visión en lo que es el equilibrio, la postura, los movimientos, la relación entre lo que es la visión, el sistema vestibular y la cabeza. Después vamos a hablar sobre lo que es el sistema vestibular y cómo a través de las aferencias o las eferencias que manda a nuestro sistema nervioso, permite un buen control de la cabeza y por supuesto del equilibrio. Y después esto se suma a lo que es el sistema somatosensorial, lo que hemos visto en la clase anterior, cómo los receptores esteroceptivos, los receptores propioceptivos envían información hacia nuestro sistema nervioso central y toda esta información es como que está permanentemente siendo analizada y se tiene que generar lo que se llama una integración o una correcta integración de la información, en donde lo que hace nuestro sistema nervioso central es todo el tiempo comparar lo que le van diciendo estos sistemas para de esa forma poder realizar los ajustes correspondientes a través de lo que es el movimiento y mantener un correcto control postural. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando no hay una correcta integración en nuestro sistema nervioso, puede ser que la persona tenga un correcto funcionamiento de todos estos sistemas, pero esa información que le llega a nuestro sistema nervioso central no logra ser, no logra ser bien integrada y eso va a generar como consecuencia una alteración en el control postural, lo que podríamos decir que es como una especie de inestabilidad, una especie de marea. Entonces, cuando hablamos del sistema visual, aparece lo que se llaman las hegemonías de la visión, es decir, funciones que nuestro sistema visual debe cumplir sí o sí. Primero, tenemos que tener siempre una visión estable, es decir, eh, cuando vemos doble, cuando la imagen se nos mueve, que no logramos enfocar, ahí no solamente tenemos problemas en lo que es toda la parte de síntomas, porque en general es una persona que manifiesta dificultad para enfocar, dolores de cabeza, mareo, sino que también va a generar alteraciones en lo que es el control postural. En general son personas que al no ver bien no se pueden mover bien, tienen riesgo de caerse, no logran agarrar las cosas correctamente con las manos porque no saben si está cerca, si está lejos, ¿sí? No logran pisar correctamente. La visión única y clara también es importantísima, ¿sí? Ya que si nuestro sistema nervioso ve doble, me parece lo que es una visión doble, va a tratar de poner en juego todos los mecanismos necesarios para que esa visión doble sea o se convierta en una visión única.
incluso muchas veces puede hasta incluso cegar un ojo, ¿sí? O sea, si ve doble, es como que hay un ojo que lo deja ciego para poder ver solamente con un solo ojo y tener una visión única y una visión clara. Y por supuesto, una visión confortable. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ver correctamente no tiene que ser una exigencia, eh, una gran demanda por parte del sistema, no tiene que ser una exigencia eh, aumentada. Recordemos de que nuestros ojos se mueven por músculos. Tenemos 6 músculos con distintos tipos de inervaciones que van a tener el objetivo todo el tiempo de estar moviendo los ojos para que los ojos puedan fijarse en el objeto que queremos observar o que necesitamos ver. eh, y para eso, esos músculos tienen que trabajar en forma conjugada y sobre todo tienen que trabajar en forma integrada con el resto de los sistemas. Y acá aparecen dos conceptos que es importante que sepamos. Por un lado, visión central. La visión central hace referencia a todo lo que nuestros ojos ven en forma clara, en forma nítida. Hace referencia a toda la información que ingresa por la fobia, en donde, en este caso, por ejemplo, en la imagen, la visión central estaría en la pelotita de tenis. Esta persona lo que está haciendo es mirar la pelotita de tenis. Esa es la visión central. Todo lo que está alrededor, que cumple una función de entrada de información visual, pero que no está en el foco de nuestra atención o que no lo estamos enfocando con nuestra visión foveal, que es la visión central, forma lo que es la visión periférica. Es decir, si yo estoy mirando, en este caso la cámara, yo tranquilamente puedo estar teniendo una percepción de lo que sucede acá en el costado sin necesidad de estar enfocando hacia ese objeto. Entonces, por ejemplo, es lo que permite que si una persona va caminando y hay algo que se le acerca o hay algo que se le cruza por los costados, permite que eso capte la atención. Después, lo que se debería hacer es mover los ojos para que la visión central sea la que vaya hacia ese objeto. Entonces, cuando uno tiene que explicar o por ahí tiene que hacer una diferencia entre visión central y visión periférica, tenemos que decir que la visión central es una visión foveal, es donde están destinadas las células especiales del ojo para poder ver y que esa información ingrese a nuestro sistema nervioso central. Y va a cumplir una función cognitiva, básicamente porque es lo que nos permite todo el tiempo estar leyendo, observando, es lo que nos permite estar aprendiendo constantemente o teniendo un feedback visual de lo que se está haciendo. Mientras que la visión periférica es mucho menos precisa que la visión central. Por supuesto, es algo que se ve como medio borroso, pero es lo que nos permite tener una estabilidad y una orientación espacial y temporal. ¿Por qué? Porque si una persona va caminando, no es necesario que esté pispeando todo el tiempo su alrededor, su entorno. Tranquilamente uno va caminando y por el simple hecho de la visión periférica sabe si tengo, no sé, un banco, una mesa, un árbol cerca, entonces me permite esquivarlo o me permite hacer los ajustes necesarios eh, para poder moverme y no llevarme y no chocarme con ese objeto. Entonces, estas dos visiones van a mandar constantemente información hacia el sistema nervioso, en lo que respecta al sistema visual. Y a esta información del sistema de la visión central y periférica se le suma la información propioceptiva muscular. Esa información propioceptiva muscular es básicamente la información que le mandan los receptores, los usos neuromusculares que se encuentran en los músculos oculomotores, o en los músculos extraoculares, que vendrían a ser los rectos y los oblicuos. Esa información
todo el tiempo está siendo llevada hacia el sistema nervioso central. Y recordemos que tanto nuestro sistema visual como nuestro sistema propioceptivo, muscular o extraocular, tiene una gran riqueza sensitiva. Por lo tanto, influye muchísimo en lo que es el equilibrio. Retomando un poco lo que decía recién, de los músculos extraoculares sale toda la información propioceptiva que pasa por el núcleo trigeminal, espinal, y van a generar un control de lo que es el tono muscular, ya que eh, los ojos y los núcleos vestibulares, que ahora vamos a ver cómo influyen, todo el tiempo le están informando al sistema nervioso de cómo tengo ubicada la cabeza en el espacio. Es por ese motivo que es prácticamente imposible ver en la calle gente que vaya caminando y tenga la cabeza inclinada, ¿sí? La persona siempre va a tener la cabeza derecha. Y eso es básicamente porque los ojos están todo el tiempo comparándose con el ambiente. Estoy viendo si las cosas están verticales o horizontales, y de esa forma me estoy dando cuenta si yo estoy parado, si estoy acostado, si tengo la cabeza para un lado, para el otro. Entonces, tanto la información propioceptiva de los músculos extraoculares como la de los núcleos vestibulares, todo el tiempo están siendo integradas en el sistema nervioso central para poder mantener un correcto control tanto de lo que es la posición de la cabeza como de lo que es el control postural. Y de ahí que, bueno, van a tener mucha influencia lo que es el equilibrio. Ahora, nos vamos a meter en lo que es la fisiología del sistema vestibular. Eh, Hago una aclaración. Cuando hablamos de la fisiología del sistema vestibular, no vamos a hacer foco específicamente en lo que es el sistema, sino una relación eh, del sistema con lo que es el control postural o junto con el sistema visual y el sistema propioceptivo, cómo influye en el mantenimiento del equilibrio. Es decir, vamos a tener un abordaje por ahí un poco más superficial sobre este sistema y no vamos a ahondar tanto en detalle en cada una de las funciones de sus receptores. Como habíamos mencionado anteriormente, la visión, el sistema vestibular y el sistema somatosensorial están constantemente interactuando con el objetivo de informarle al sistema nervioso acerca de cómo nos encontramos en el ambiente, en el entorno, para poder tener un correcto control postural y poder mantenernos en equilibrio. Cuando hablamos del sistema vestibular, tenemos que recordar el sistema vestibular se encuentra en el oído interno. El oído interno tiene por un lado, en forma de caracol, la cóclea que cumple una función auditiva. Por otro lado, está el sistema vestibular, en donde dentro del sistema vestibular tenemos 5 receptores que van a ser el sáculo, el utrículo y 3 conductos semicirculares que van a tener la función de enviar constantemente potenciales de acción, es decir, tienen una descarga tónica de potenciales de acción para informarle al sistema nervioso cómo se encuentra nuestra cabeza con respecto a la gravedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema vestibular son células mecanoreceptoras que sensan la gravedad. Y dependiendo la posición de la cabeza con respecto al espacio, va a ser qué estructura del sistema vestibular sea la que esté funcionando mayormente. Vamos a ver este pequeño video didáctico para poder entenderlo mejor. Dentro de lo que es el oído tenemos el oído externo, el oído medio, que es donde están los huesecillos chiquititos, y el oído interno. Acá tenemos la cóclea, que cumple función auditiva, y el complejo vestibular. Dentro de lo que es el complejo vestibular hay 2 de esas estructuras, que son el sáculo y el utrículo,
que van a cumplir una función más estática. ¿Sí? ¿Por qué una función más estática? Porque dentro de esas estructuras tenemos células ciliadas, que son las que se encuentran acá en esta imagen, ¿sí? Que son como pelitos, ahora lo vamos a ahondar, y tanto en el sáculo como en el utrículo hay unas pequeñas piedritas de calcio que se llaman otolitos. Estos otolitos lo que hacen es aumentar la densidad en esa zona del receptor que se llama mácula. Al aumentar esa densidad, genera que el líquido que se encuentra dentro del oído, que es líquido endolinfático, se mueva según la posición de la cabeza y la gravedad, estimulando constantemente a las células ciliadas y de esa forma enviando información a través del octavo par craneal. Luego, tenemos estas mangueritas que se llaman conductos semicirculares, tenemos tres, uno anterior, uno posterior y uno horizontal o lateral, en donde estos conductos semicirculares no tienen otolitos y van a ser los responsables de censar los movimientos de la cabeza. Dependiendo en qué plano y en qué dirección se mueva la cabeza, va a ser el conducto que va a trabajar. Ahora, si uno tuviese que explicar en sencillas palabras cómo funciona el sistema vestibular, lo más didáctico es decir que funcionan como las aletas de un avión. Acá lo vemos a Homero. Homero está parado sobre una superficie firme, que en este caso es un pasto, y lo que tiene Homero acá son dos avioncitos a los costados. Tenemos un avioncito del lado derecho y otro avioncito del lado izquierdo. Estos avioncitos están descargando entre 90 y 100 potenciales de acción por segundo, ambos dos. Por lo tanto, cuando ambos avioncitos están descargando la misma cantidad de potenciales de acción, nuestro sistema nervioso lo que sensa es que la cabeza está derecha. Para terminar de corroborar que esta información es correcta, le pregunta sobre todo al sistema visual y a los músculos cráneos-cervicales si es correcto que la cabeza está derecha. Entonces el sistema visual se compara con el ambiente y el sistema y los músculos cráneos-cervicales, a través de lo que es la propiocepción, van a terminar de integrar esta información. Cuando hablábamos de los pelitos, de los famosos pelitos, son células ciliadas. Estas células ciliadas tienen una característica que no todas las células ciliadas tienen la misma altura. O sea, no tienen todo el mismo tamaño, sino que hay células ciliadas que son más chiquitas y hay otras que son un poco más grandes. La más grande se llama cinetocilio o cinocilio y las más chiquitas se llaman esterocilios. Todas estas células se encuentran conectadas por un pequeño ligamento que va a permitir que se muevan todas en conjunto. Cuando las células ciliadas se encuentran en reposo, o sea, si que la cabeza está derecha, van a tener una descarga entre 90 y 100 potenciales por segundo, como vimos recién. Ahora bien, cuando la cabeza hace ciertos movimientos, no importa cuál, cuando hace ciertos movimientos, lo que sucede es que esos otolitos, esas piedritas de calcio que teníamos, se inclinan, perdón, se mueven dentro de lo que es la mácula, dentro de lo que es el receptor, y van a mover ese líquido endolinfático. Al mover el líquido endolinfático, estas células ciliadas se van a mover junto con el líquido. ¿Qué pasa? Cuando las células pequeñas, estos pelitos pequeños, se inclinan y tocan a la más grande, al cinetocilio, se va a generar un aumento en lo que es la despolarización. Por lo tanto, se va a estimular esa célula. Van a aumentar sus potenciales. Cuando
El movimiento es al revés, o sea que el cinetocilio, el palito más grande, se inclina sobre los más chiquitos, se va a generar una inhibición. ¿Y eso por qué se lleva así? Porque cuando nosotros movemos la cabeza, hay un oído que se va a estimular por el movimiento y hay otro que se tiene que inhibir. ¿Por qué? Porque recordemos, las aletas del avión lo que van a generar es que cuando un oído se estimule, el otro se tiene que inhibir para de esa forma informarle a nuestro sistema nervioso que yo estoy moviendo la cabeza. Entonces, tanto en el sáculo como el utrículo, que son las estructuras que sensan el equilibrio estático, lo más importante a aclarar es que las células ciliadas no están todas en la misma dirección. Yo voy a tener en el utrículo los receptores del utrículo o las zonas de receptores del utrículo van a tener una posición horizontal. Por lo tanto, van a sensar sobre todo movimientos o aceleraciones que son horizontales. Aceleraciones de la cabeza, horizontales. Mientras que el sáculo, por la disposición que tiene de los receptores de las células ciliadas, van a sensar sobre todo movimientos verticales. ¿Vieron cuando una persona va en un ascensor y uno siente o sensa cuando el ascensor sube o baja? Ese receptor va a ser el sáculo. Estos dos receptores, tanto el utrículo como el sáculo, trabajan en forma conjunta, ya que sobre todo en la marcha, o corriendo, o cuando uno se está desplazando, la cabeza no se mueve en forma lineal, sino que la cabeza siempre tiene un pequeño movimiento de vaivén, que es lo que va permitiendo que nosotros vayamos avanzando. Entonces, si uno tuviese que clasificar a los movimientos que sensan tanto el sáculo como el utrículo, vamos a decir que sensan tres movimientos. Por un lado, el equilibrio estático, o sea, yo estoy parado, estoy quieto y mi cabeza está venciendo la gravedad. No tengo la cabeza apoyada, yo tengo la cabeza venciendo la gravedad. Eso es un equilibrio estático. Ahí ambos lo sensan. Cuando estamos hablando de una aceleración lineal horizontal, sería que la persona se está desplazando con la cabeza hacia adelante o hacia los costados, ¿sí? Es todo en posición horizontal, hacia adelante o hacia los costados. Eso mayormente va a ser sensado por el utrículo, ya que sus cilias o su mácula se encuentra en posición horizontal. Mientras que todo lo que sea vertical va a ser sensado por el sáculo, porque sus receptores, sus cilias, sus máculas están en forma vertical. Por lo tanto, cuando estamos haciendo desplazamientos, como por ejemplo caminar, ambos dos van a estar trabajando. Uno sensa más un tipo de movimiento, el otro sensa más el otro. Sucede lo mismo cuando movemos la cabeza, por ejemplo, para agacharnos, para desplazarnos hacia atrás, ¿sí? Todo lo que implique movimiento de la cabeza va a generar estimulación de sáculo y glúteo. Y a esto se le suma que tenemos tres conductos semicirculares que si uno los pudiese ver en el espacio, estos tres conductos están organizados de tal forma que apenas movamos la cabeza, independientemente para dónde la movamos, alguno de estos conductos va a ser estimulado. Y se va a sumar, por supuesto, a lo que están sensando el sáculo y el utrículo. Entonces, estos conductos son los que le van a dar el aspecto al sistema vestibular de laberinto. Por eso es que socialmente es conocido como el laberinto. ¿Qué hacen los conductos semicirculares? Sensan cuando uno tiene o está moviendo la cabeza. Cuando se generan lo que se llaman los movimientos angulares dinámicos de la cabeza,
esos movimientos son sensados por los conductos semicirculares. Cuando la cabeza queda quieta, ahí los conductos dejan de informar. Es decir, los conductos semicirculares solamente informan cuando uno mueve la cabeza. ¿Por qué? Porque dentro de los conductos semicirculares, si uno pudiese verlos a nivel microscópico, vemos que tienen una pequeña ampolla dentro de lo que es el canal, en donde en esa ampolla aparece su receptor, que el receptor es una especie de cúpula y cuando uno mueve la cabeza, el líquido endolinfático que se encuentra dentro de ese canal lo que hace es mover a la cúpula. Cuando esa cúpula, mientras esa cúpula se mueve, informa al sistema nervioso y cuando la cabeza queda quieta, esa cúpula se dejó de mover. Es como si fuese que yo agarro una manguera, tengo líquido adentro, tapo la manguera de las dos puntitas y empiezo a mover la manguera. Ese líquido que está adentro se empieza a mover, cuando la manguera la dejo quieta, el agua se quedó quieta. Entonces deja de estimular. A eso es lo que se denomina una aceleración angular. Si uno pudiese ver un videíto de cómo funciona, acá vamos a ver que cuando nos metemos dentro de lo que es el conducto semicircular, ahí podemos ver cómo están dispuestos de tal forma que sensan todos los planos del espacio, y cuando movemos la cabeza, ese es el líquido endolinfático que está por dentro, cuando uno mueve la cabeza, ese líquido se mueve también. Cuando la cabeza queda quieta, se quedó quieta. Cuando mueve, se mueve. Cuando se queda quieta, se queda quieta. Entonces, ¿por qué es importante conocer estas funciones del sistema vestibular? Básicamente es porque el sistema vestibular, si bien tiene más de 10 tipos de reflejos, de respuestas, el sistema vestibular nos va a permitir que a través de todas distintas conexiones, junto con el cerebelo, junto con lo que son los músculos de la cabeza y del cuello, ¿sí? Los músculos oculares, y demás está decir, toda la información que manda hacia el sistema nervioso, nos van a permitir que la persona pueda mantener el equilibrio a pesar de mover la cabeza. Y eso va a ser llevado a cabo principalmente a través de tres reflejos, que son el reflejo vestíbulo ocular, el reflejo vestíbulo espinal y el reflejo vestíbulo cónico. Si uno está viendo acá el video y le presta atención a los ojos de esta mujer, lo que sucede es que la persona mueve la cabeza y por más de que esté moviendo la cabeza, los ojos nos están mirando fijos, ya sea en el plano horizontal o en el plano vertical. ¿Eso por qué? Porque el reflejo vestíbulo ocular lo que nos permite es que nuestro sistema nervioso tenga una visión clara, única, confortable, a pesar de mover la cabeza. Si no, imagínense que estaríamos todo el tiempo, cuando nosotros movemos la cabeza, los ojos se nos moverían con la cabeza. Entonces, el reflejo vestíbulo ocular tiene la función de permitir que la persona tenga una imagen estable, única, confortable y una buena visión a pesar de mover la cabeza. Básicamente, ¿por qué sucede el reflejo vestíbulo ocular? Eso es porque al mover la cabeza, los conductos semicirculares y el sáculo y el utrículo lo que hacen es tener conexiones con los núcleos motores oculares y permitir que los ojos vayan en sentido contrario a la cabeza. Es decir, volvemos a mirar acá la imagen, volvemos a mirar los ojos de la persona. Acá la persona, cuando lleva la cabeza hacia la izquierda, los ojos fueron hacia la derecha. Cuando lleva los ojos hacia la derecha,
perdón, la cabeza hacia la derecha, los ojos fueron hacia la izquierda. Y esto se da porque entre la cabeza y los ojos se mueven a la misma velocidad. Eso es gracias al reflejo. Ahora, vamos a entender el reflejo vestíbulo-espinal. Si volvemos a recordar a Homero, nosotros sabemos que mientras Homero tenga los dos sistemas vestibulares que estén funcionando bien, tanto el derecho como el izquierdo, tengo entre 90 y 100 potenciales de acción por segundos que están constantemente descargando. Entonces nuestro sistema nervioso sabe de que yo tengo la cabeza derecha. Si uno tuviese que explicarlo en forma didáctica, podríamos decir que hay dos personas que están empujando. Eso es el reflejo vestíbulo-espinal. ¿Qué hace el reflejo vestíbulo-espinal? Aumenta el tono extensor en el oído homolateral. Es decir, el oído derecho, el sistema vestibular derecho, va a aumentar y mantener el tono extensor del hemicuerpo derecho y el oído izquierdo va a mantener y va a aumentar y mantener el tono extensor del hemicuerpo izquierdo, sobre todo cuando generamos movimientos de la cabeza. Si nosotros vemos acá estas dos personitas que están empujando, ¿qué pasaría si por una lesión, por X motivo, la persona tiene una alteración de uno de los sistemas vestibulares? Acá lo que tenemos es que una persona, en este caso el oído derecho, sigue empujando correctamente y el oído izquierdo empezó a fallar. El oído derecho va a ser el que le gane la pulseada al oído izquierdo. Es como si fuese que la aleta izquierda bajó. Entonces el avión se caería para ese lado, se inclinaría para ese lado. Acá sucede lo mismo. Cuando pierde un oído, el control postural se altera y la persona tiende a perder el equilibrio hacia el lado donde el sistema vestibular está fallando. Y eso se da porque empieza a fallar el reflejo vestíbulo espinal y esa persona pierde tono extensor. Vamos a ver este pequeño videíto en donde una persona en forma aguda, en forma repentina, está presentando un auto y empieza a tener una falla y empezamos a ver cómo esa persona se empieza a caer hacia el costado. Esta persona tuvo una falla aguda del sistema vestibular izquierdo y ahora cuando empieza a caminar vamos a ver cómo se va desplazando para el lado izquierdo. Eso es porque se está cayendo constantemente hacia el lado izquierdo. Perdió el tono extensor de ese lado, entonces se cae para ese lado. Por supuesto, como el sistema vestibular no trabaja solo, sino que hay otros sistemas que lo ayudan, como el cerebelo, como la formación reticular, esa persona puede pararse, pero el control y su equilibrio está bastante alterado. En forma de resumen, les dejo por escrito acá los reflejos, el reflejo vestíbulo ocular, el reflejo vestíbulo espinal y el reflejo vestíbulo cólico, que el vestíbulo cólico básicamente lo que va a permitir es que el sistema vestibular, con las conexiones que tienen los músculos del cuello, va a darnos la posibilidad de mantener la cabeza alineada o mantener la cabeza en equilibrio, sobre todo cuando estamos caminando. Acá pueden poner pausa y copiar el resumen de los reflejos.